¿Me escucho bien? ¿Sí? Entendido, maestro. Buenas tardes. Perfecto, muy buenas tardes. Pues es un gusto tenerlos nuevamente. Hoy continuamos con la Semana del Abogado. Les comparto, tenemos 2 eventos al año. Vamos por el tercer evento, que es el de reformas fiscales, completamente gratuitos para todos nuestros amigos y nuestros colegas que nos siguen a través de cursos y diplomados. Lo hacemos con la única finalidad de difundir la cultura fiscal. Ya hicimos en el mes de mayo la Semana del Contador. Estuvieron grandes ponentes. En honor a la verdad, debo decirles algo, que todos los ponentes que hemos invitado lo hacen de la forma más desinteresada y lo hacen con el único fin de compartir sus conocimientos con todos ustedes, queridos participantes, y es de lo mejor que hay en el país nuestros ponentes. Entonces, ayer iniciamos la Semana del Abogado y pues a finales de año vamos a tener una semana de reformas fiscales completamente gratuitos. Son 3 eventos que tenemos al año para que estén presentes en nuestros eventos y obviamente contamos también con dos diplomados. El ABC de la defensa fiscal, que se imparte a principios de año, y el diplomado, el ABC de la defensa penal fiscal, que inicia dentro de un mes, en el mes de agosto. Pero bueno, lejos del comercial, queridos amigos, hoy estará con nosotros el doctor Silvino Vergara Nava, desde la ciudad de Puebla, estará con nosotros. Nuevamente estuvo en la Semana del Contador y va a repetir nuestro ponente. Lo escuché en defensa fiscal y quedé atrapado. Nuestro amigo nos está apoyando y lo hace de la mejor manera. Entonces, vamos a saludar aquí a los colegas, los amigos que tienen prendida la cámara y a los que no, bueno, por alguna razón, pero son bienvenidos todos. Ya estamos casi 50 participantes, son las 5:03, muy puntuales. Saludamos allá a Víctor Bautista, ya conocido nuestro amigo, Jesús Vázquez también, te saludo con mucho gusto, Javier Álvarez, Ignacio, Guillermina, Leonardo Becerril, Yendi Ramírez, Isaac, Azamar, Rubén Montes, Armando Rivera, saludos, Leticia García, Laura Holguín, bueno, todos sean bienvenidos y vamos a pedirle al grupo de staff que nos comparta una síntesis curricular de nuestro ponente del día de hoy. Por ahí hay un video, vamos a pedirle al grupo de staff que lo ponga. Continuamos con la Semana del Abogado. Grupo Holguín, Instituto de Capacitación, 5 de julio. Doctor Silvino Vergara Nava. Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho, Doctor en Derecho, articulista de temas jurídicos y fiscales en las revistas Cuestiones, miembro del Consejo Editorial en la revista Defensa Fiscal, columnista en temas de derecho de los principales diarios poblanos. Participa en el programa de radio Hablemos de Derecho, entre otros. Catedrático en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de las Américas Puebla y la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Coautor de los libros Así vemos México, Apuntes contemporáneos de Derecho, entre otros. Autor de los libros La utilidad de la filosofía del derecho en el derecho tributario, clasificación de las violaciones de forma y de fondo en los procedimientos de las autoridades fiscales, entre otros. Muchas gracias al grupo de staff. Y bueno, mi estimado doctor Silvino Vergara, muy buenas tardes, querido amigo. Te saludo con mucho gusto y nuevamente agradecido por aceptar nuestra invitación de esta casa, Instituto de Capacitación Grupo Holguín. Doctor, pues adelante. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos la invitación como siempre. Y bueno, vamos a platicar en estos minutos aquí en este foro que nos dan la oportunidad de poner aquí sobre la mesa, sobre un tema que para muchos de nosotros pues ha sido novedoso después de nuestra formación jurídica y que pues hoy es una de los temas más recurrentes que hay en los medios de defensa. Diríamos que nace del punto de vista de la doctrina, como es nuestro sistema jurídico mexicano, que siempre
tiene su formación en la doctrina y pues se va amoldando en el sistema jurídico, de tal suerte que hoy uno de los temas pues más recurrentes, sobre todo en las instancias constitucionales, es decir, cuando se interpone algún medio de defensa, como es el juicio de amparo para pues reclamar la constitucionalidad de algún acto de autoridad, pues uno de los temas hoy fundamentales es precisamente el que tenemos aquí en la mesa, que es la ponderación constitucional. Y la pregunta que nos hacemos, que bueno, ahí la respuesta la tendrá cada uno de ustedes ya una vez que pongamos en la mesa algunos temas que quisiéramos analizar, pues la pregunta y la respuesta vendría siendo la que ustedes consideren en relación a si la ponderación constitucional en materia fiscal pues justifica la arbitrariedad fiscalizadora. Y no nada más la arbitrariedad fiscalizadora, la arbitrariedad legislativa y pues diríamos a lo mejor hasta la arbitrariedad jurisdiccional. Por eso es importante saber de dónde nace este concepto de la ponderación constitucional. Vamos a platicar precisamente de este tema que ha sido hoy la salida de muchas disposiciones de las autoridades que lejos de respetar el principio de legalidad, hoy se ha hecho a un lado este principio de legalidad y se le ha dado preferencia a este concepto de la ponderación, que digamos que en la academia pues todos están de acuerdo con este concepto, salvo una área o una corriente jurídica que desde luego no está de acuerdo con este concepto de la ponderación, pero pues la gran masa, vamos a decirlo así, la gran cantidad de académicos, de teóricos, pues están a favor de esta ponderación constitucional, lo cual, bueno, pues voy a poner aquí a su consideración si es que vale la pena pues insistir en esta ponderación constitucional o habría que hacer algo, porque pareciera que también estamos perdiendo la credibilidad de las propias instituciones, la credibilidad del Estado de Derecho sobre todo. Y bueno, pues bajo esa perspectiva tenemos 3 puntos que quisiéramos comentar aquí con ustedes, ¿no? Uno de ellos es ver un poquito el origen de esta ponderación constitucional, de dónde viene, desde la parte doctrinaria, desde la parte constitucional, para pasar después a la ponderación en cuanto a sus problemas en la instancia jurisdiccional, qué es lo que pasa en la instancia jurisdiccional con la ponderación, ¿no? ¿Cuál es el alcance que tiene? Y por último, bueno, pues las consecuencias que tiene en materia fiscal, que aquí citamos algunos ejemplos, pero yo sé que ustedes saben muchos más ejemplos de los que pudiéramos poner aquí. Lo que a mí me interesa, pues, es sembrar así como que un granito de arena sobre una crítica a la ponderación, que hoy es lo que está sobresaliendo en las instancias jurisdiccionales y pareciera que no nos está yendo bien, no únicamente como contribuyentes, sino que no nos está yendo bien ni como Estado de Derecho, ni como la legitimidad que requieren las instituciones de nuestro Estado, y por eso pues pareciera que el tema de que cada quien haga lo que quiera, pues tiene mucho que ver con este problema de la ponderación. Y bueno, pues para platicar un poquito de este tema de la ponderación, el origen de la ponderación jurisdiccional, pues diríamos que en este origen de la ponderación jurisdiccional, pues lo vemos desde el punto de vista, digamos, de la academia, ¿no? Porque ustedes saben que en el rubro de la ponderación, en el rubro sobre todo del Estado de Derecho, pues lo que nos enseñaron en las universidades es que el Estado de Derecho desde el siglo XIX, que es, digamos, la parte fundamental, ¿no? Desde el siglo XIX, pues está basada en el principio de legalidad. Y esto nos lo enseñaron en las escuelas, y todo el mundo hoy lo sabe mejor que un servidor, ¿no? Donde la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley expresamente le faculta, ¿no? El principio de legalidad que habla de facultades limitadas, ¿no? Limitadas hacia las autoridades, precisamente para evitar la arbitrariedad. Y entonces, pues el Estado de Derecho nace bajo dos ejes principales, que esto es una simple remembranza, un simple repaso, ¿no? Que viene siendo la división de poderes y el principio de legalidad. El principio de legalidad, como lo estamos platicando, donde la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley expresamente le faculta, y el principio de división de poderes, para que con esto nosotros logremos tener una correcta, pues, limitación del poder del Estado. La división de poderes que nosotros conocemos como el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial,
Judicial, pues todos ustedes mejor que yo saben que tiene una división en razón al tiempo, el dividir la competencia en razón al tiempo. El Poder Judicial, al dictar sentencias, resuelve los problemas del pasado, un divorcio de hace 2 años, un choque de hace 3, un embargo de hace 4 años, un cobro indebido de hace 1 año, un crédito fiscal mal determinado hace 1 año. Entonces, el Poder Judicial lo que hace es resolver sobre dictando sentencias, resolviendo los problemas del pasado. Por eso le corresponde precisamente a través de una sentencia resolver esos problemas que ya se suscitaron. Y luego el Poder Ejecutivo, la administración pública, pues a través de sus actos o resoluciones administrativas, no a través del reglamento, ni a través de las circulares, sino a través de los actos administrativos, las licencias, permisos, multas, órdenes de visita, requerimientos, condonación de multas, etcétera, etcétera, etcétera. A través de todo esto, lo que sucede con el Poder Ejecutivo, la administración pública, lo que sucede con sus resoluciones es que está resolviendo las contingencias, los problemas del presente. Hoy necesito poner un negocio y requiero de una licencia de funcionamiento, pues voy al ayuntamiento, tengo que salir de viaje, tengo que ir a sacar un pasaporte, tengo que conducir un vehículo, pues saco mi licencia de conducir. Entonces se resuelven los problemas del presente, los problemas contingentes del hoy, digamos, y eso le corresponde a la administración pública. Y por otro lado, pues el Poder Legislativo, que ustedes mejor que yo lo saben, sus leyes son prospectivas, está prohibida la retroactividad con ciertas excepciones y también con ciertas excepciones está permitida la ultraactividad, que son los dos problemas que tiene pues la aplicación de la ley en el tiempo, ¿no? Tanto la retroactividad como la ultraactividad. Y bueno, pues bajo ese criterio, el principio de la función del Poder Legislativo, pues es que a través de las leyes lo que va a resolver son los problemas del futuro. El Poder Legislativo resuelve los problemas del futuro porque las normas son prospectivas, no son retroactivas, van a regular lo que se va a dar a partir de que entre en vigor esa disposición, no lo que ya pasó. Y en ese sentido, pues tenemos una división de poderes precisamente para contener al poder político. El poder del Estado, pues lo tenemos en razón al tiempo, ¿no? El pasado le corresponden las sentencias de los tribunales, de los juzgados, el presente le corresponde a los actos administrativos de las autoridades y el poder legislativo, pues ya le corresponde lo que viene siendo el poder que corresponde a resolver los problemas a través de las leyes, resolver, pues digamos, el futuro, ¿no? Las contingencias futuras que se pudieran presentar. En ese orden de ideas, así teníamos dividido en el siglo XIX al poder legislativo y al poder el judicial, al poder, los 3 poderes en general, y con esto pues tenemos una división de poderes lógica, ¿no? Y una división que lo que va a hacer es contener al poder político en general, ¿no? A que no exista una sola autoridad que sea la que pueda llevar a cabo cualquier acto, en su caso hasta totalitario. El problema que tenemos hoy con este poder, el problema que tenemos hoy es que después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, pues nos estamos dando cuenta que el principio de legalidad es insuficiente. El hecho de estar aplicando la ley a rajatabla, como le llamamos, el estar aplicando la ley sin ver hacia quién va dirigida, si se está aplicando correctamente a todos sin distinción alguna, pues el problema principal es que pudiéramos, como se dice en el refrán, que pagan justos por pecadores. Y eso es lo que resultó después de todos estos actos de afectación, ¿no? Que hubo en relación a lo que viene siendo la función únicamente de aplicar la ley. Cuando hablamos de aplicar la ley, hablamos de la subsunción, la aplicación mecánica de la ley al caso concreto. Eso es la subsunción. Se subsume el caso concreto a lo que diga la ley. En el caso de las declaraciones que presentamos en el sistema del SAT, pues hay una subsunción, ya de hecho está todo precargado, ya no tenemos que leer toda la ley del impuesto de la renta para saber cuánto vamos a pagar, sino que simplemente pues la ley ya está todo procesado para que al estar precargado, pues ya simplemente se le da clic y ya hubo una aplicación mecánica de la norma. Ya hubo una aplicación mecánica de la norma cuando vamos y llenamos nuestro formato para nuestro pasaporte, para nuestra licencia. Ya hay una aplicación mecánica de la norma cuando vemos que hay un vehículo
vehículo que va más allá de los 80 kilómetros, 70, y hay esto que le llaman lo de las fotomultas, bueno, pues hay una aplicación mecánica de la norma. A eso es a lo que le vamos a llamar subsunción, la aplicación mecánica de la norma al caso concreto. Y eso es lo que provocó pues el que se aplique la ley a rajatabla, sin deberla ni temerla. Alguien que no tendría que estar en condiciones de las que estamos platicando, de una fotomulta o de alguna cosa por el estilo, pues lo que está sucediendo es que la autoridad sistemáticamente aplica la disposición sin darse cuenta hacia quién está dirigido, sin darse cuenta hacia quién va, y ese es el principal problema que tenemos hoy con la ponderación. La ponderación, uno de los problemas, perdón, con el principio de legalidad, y el principio de legalidad lo que provoca es entonces que se vaya desquebrajando este principio de que no sea siempre aplicar el principio de legalidad, y esto lo que ocasiona en esta situación, pues es que se van modificando, digamos, estos conceptos que tenemos aquí. Aquí en esta lámina tenemos en primer lugar pues el origen de lo que es el principio de legalidad, que es lo que estamos ahora platicando, ¿no? Y bueno, cómo efectivamente el principio de legalidad no es suficiente. ¿Por qué? Porque el aplicar la norma sistemáticamente sin darnos cuenta hacia quién va dirigida, pues genera muchos actos de injusticia. Pensemos cuando se aplican las disposiciones a rajatabla y va uno en la fotomulta circulando por ahí, por donde pasa el sistema, viene una ambulancia a lo mejor en exceso de velocidad y nosotros le damos el acelerón para poder esquivarla o quitarnos del camino, pues resulta que exactamente pasamos en la cámara donde toca la fotomulta y bueno, pues ya nos ganamos una multa por ir en exceso de velocidad en algo que estaba justificado, ¿no? Que era precisamente pues darle prioridad a la ambulancia que iba circulando. Y así, con este ejemplo absurdo, pues podemos seguirnos con una gran cantidad de casos, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista fiscal, donde vamos a encontrar cómo la aplicación de la norma jurídica de manera sistemática, muchas de las ocasiones pudiera causar un problema de injusticia, pudiera causar un problema pues de arbitrariedad cuando la autoridad aplica la ley a rajatabla. Y esto es lo que representó durante la historia, primero en lo que fue la Primera Guerra Mundial, desde luego, la Segunda Guerra Mundial, y ya en la posguerra, en la década de los 50, pues fue cuando en la doctrina alemana fue el caso en que empezaron a analizar la necesidad de darle una cierta prioridad, pues no únicamente al principio de legalidad, sino darle una cierta prioridad a lo que viene siendo sobre todo un principio de justicia. Y ese es el segundo punto que tenemos aquí. El segundo punto es, pues no es únicamente aplicar la ley a como dé lugar, sino que hay que darle ese condimento a las leyes de justicia, ¿no? Ese condimento de justicia a las leyes, pues lo que hace es que precisamente las normas no se puedan aplicar a rajatabla y bajo ese criterio, pues entonces la única manera de no aplicarlas a rajatabla, pues es de manera proporcional. La justicia en ese sentido, pues lo que se va a llamar no es nada más la aplicación de la ley al caso concreto, sino que lo que va a representar es pues que exista cierta proporcionalidad en lo que viene siendo la aplicación de las normas, que las normas se apliquen en la medida de lo posible, que las normas se apliquen en la medida de lo justo que sea en ese caso en particular, que no se pueda permitir la aplicación de la ley a rajatabla, porque precisamente, insisto, pues muchas de las ocasiones esto, según el origen de esta doctrina, de esta teoría que es aplicable para México, pues lo que arrastraba era muchos actos de injusticia, cuando en realidad pues ahí el asunto sería otra salida que no fuera únicamente hacer mención de la proporcionalidad. Pero bueno, finalmente esto lo que provocó es que hoy estemos ante la presencia de que ya no estamos únicamente con estos dos principios, el de legalidad y el de división de poderes. Incluso hoy diríamos que el sistema jurídico se basa en dos principios, el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad. Entonces, ya no es únicamente el principio de legalidad el que debe de prevalecer, sino que son estos dos principios, el principio de proporcionalidad, que en realidad lo que está
protegiendo es la justicia, y el principio de legalidad, que en realidad lo que está protegiendo pues es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica se protege a través del principio de legalidad, y del principio de proporcionalidad pues se va a proteger entonces la justicia. De esa forma tenemos que los sistemas jurídicos protegen dos situaciones importantísimas, lo que viene siendo la justicia y lo que es la seguridad jurídica. El problema de esto es que con el paso del tiempo pues uno se va dando cuenta que el problema principal es que pues estos dos principios pueden irse colisionando, es decir, pueden ir chocando. Puede ser que el principio de legalidad diga una cosa y el principio de proporcionalidad diga otra, y por lo tanto pues vamos a estar permanentemente en pugna en este sistema que estamos comentando. En esta lámina que tenemos aquí vemos cómo por un lado se habla del principio de legalidad y por otro lado se habla del principio de proporcionalidad, que es lo que va a, de alguna manera, va a permitir que esta justicia se involucre, esta justicia se inyecte al sistema jurídico. Ustedes saben mejor que un servidor que durante el siglo XIX, para algunas corrientes del pensamiento jurídico sostenían que el principio de legalidad era suficiente y que la seguridad jurídica era suficiente, y que el Estado y particularmente el derecho no requería de conceptos o principios de justicia porque ya estaban los códigos, y los códigos, como eran una situación perfectamente terminada y acabada, pues entonces no se requería de mayores modificaciones porque ya estaban puestas estas disposiciones. Desde luego que esto, con el paso del tiempo, pues se fue modificando esa creencia hasta que hoy estamos en una situación en la cual pudiéramos decir que podemos toparnos con los dos principios, tanto el principio de legalidad como el principio de proporcionalidad. Y bueno, pues bajo ese criterio diríamos entonces que en este caso en particular, pues es tarea del legislador adecuar el principio de proporcionalidad en las disposiciones legales, en las disposiciones que normalmente está creando las leyes, creando las disposiciones legales. Pues en ese momento no es únicamente llevar a cabo y agotar el proceso de creación de la ley, sino que adicionalmente también es necesario acudir a ese principio de justicia, ¿no? A esa instancia de justicia. ¿A quién le corresponde esto? Pues al que le corresponde en primer lugar es al legislador. El legislador es el que a través de las leyes tiene que implementar ese principio de proporcionalidad, ese principio de alguna manera de que le permita tutelar esta justicia a los particulares. Entonces, la manera de inyectar en el sistema jurídico justicia, pues es propiamente a través de lo que viene siendo el principio de proporcionalidad. ¿Cuál es el problema de este principio de proporcionalidad? Pues que el principio de proporcionalidad lo que hace es que ubica a través de la propia Constitución, pues digamos que ubica una gran cantidad de derechos, y esta gran cantidad de derechos los tenemos aquí como si estuvieran en una bolsa, ¿no? Como si estuvieran aquí en una bolsa. Esta cantidad de derechos los tenemos aquí controlados, ¿no? Y estos derechos que tenemos aquí controlados, pues el problema que existe al respecto, y eso es lo que establece en esta lámina, pues que se pudieran dar un pleito entre los dos, una colisión de principios, ¿no? Una contravención entre lo que es el principio de proporcionalidad 1, vamos a pensarlo así, con el principio de proporcionalidad 2. Y entonces encontramos, ¿no?, varios principios que permanentemente están en pugna, que permanentemente están en choque. Y bueno, pues aquí de lo que nos preocupa es que esta naturaleza propia del ser humano, de que no todos estamos en las mismas digamos, condiciones y lugares, etcétera, pero también por otro lado, pues el hecho de que se tienen que respetar los derechos de todos, eso implica que metamos en esta vasija, en esta bolsa, pues metamos los derechos de todo mundo, y esos derechos cuando sean vulnerados, pues entonces para eso están las instancias jurisdiccionales para tratarlo de resolver. Entonces, si bien es tarea del Poder Legislativo, el problema del Poder Legislativo es que cuando crea las normas jurídicas protegiendo algún derecho, deja de proteger otro. Y eso lo que preocupa entonces es este problema que tenemos de que los derechos se vayan chocando en esta bolsa que dejamos amarrados, y entre ellos pues se vayan discutiendo y por lo tanto pues no lleguen a ningún buen puerto en relación con este planteamiento. ¿Qué es lo que ha sucedido?
pues lo que ha sucedido es que bajo este criterio, el que le corresponde determinar qué derecho debe de prevalecer de todos los que tenemos aquí, pues es al Poder Judicial. El Poder Judicial es el que tiene que delimitar cuál es el poder que debe de, o mejor dicho, cuál es el principio que debería de tener mayor protección. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que sea únicamente aquí en América Latina o que sea propio de México. Esto proviene de la década de los 50 en Alemania, donde pues en Alemania precisamente uno de los casos académicos, desde luego, y de lo que más se hizo mención, pues fue el caso de los guardianes del muro allá en Alemania, ¿no? Allá en previo a esta división de la República Federal Alemana y la República, o esta unión nuevamente, perdón, de la República Federal con la República Democrática. Bueno, pues esa división lo que hacía era propiamente el que existiera estos dos sistemas, que cuando se unen, pues lo que sucedió cuando se unen es que los de la República Democrática Alemana fueron a denunciar el hecho de que había soldados de la República Democrática Alemana que estaban vigilando el muro de Berlín famoso, y este muro de Berlín, pues algunos se trataba de subir, algunos trataba de escapar, y entonces pues les pedían que no se escaparan, la segunda petición de que no se escaparan, y la tercera pues les tiraban a matar. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues se dieron una gran cantidad de homicidios, y esos homicidios, después de que se unificaron las dos Alemanias, pues no faltó los familiares que fueron a acusar de esta situación, a digamos a los soldados que habían cometido un homicidio, y los soldados que cometieron el homicidio pues hacían mención de que era obediencia debida. Me dijeron, este era mi trabajo y ya. Desde ese punto de vista vemos cómo hay una colisión de principios, hay dos derechos que están en pugna. Esto lo que provoca es que pareciera que la mayoría de los derechos están permanentemente en pugna. Tenemos derechos que están en una bolsa, en un saco, donde permanentemente están luchando. ¿Y a quién le corresponde resolver qué le vamos a dar preferencia? Bueno, pues le corresponde resolver a quién le vamos a dar preferencia, pues es a la autoridad o a las instancias jurisdiccionales. Las instancias jurisdiccionales son las encargadas de determinar a quién le vamos a dar preferencia. Y así tenemos casos que se han presentado. Por ejemplo, en materia fiscal, pues ustedes saben que tenemos los listados, ¿no? Las famosas listas negras, que de acuerdo a muchos contribuyentes, ¿no? Y sobre todo los que definen a los contribuyentes, pues han sostenido que las listas negras, donde aparece ahí, pues una empresa, por ejemplo, que no esté localizada, que tiene adeudos fiscales, que efectúa expide facturas apócrifas. Bueno, todas estas aparecen en las listas negras. Esas listas negras, ustedes saben que desde el año 2014 se sostuvo por esta regulación que pues esto violaba el artículo 6 de la Constitución, el derecho a la privacidad. ¿A quién le importa si yo tengo adeudos fiscales? ¿A quién le importa si yo estoy localizado o no estoy localizado en mi domicilio fiscal? En realidad, eso es un tema del derecho de privacidad. Pero por otro lado, la misma autoridad sostuvo en ese amparo que no se estaba defendiendo sobre la cuestión o no se estaba legislando sobre la cuestión de lo que viene siendo este artículo 6 que habla del principio de libertad, sobre todo en estos principios en los que se respete el derecho de privacidad, sino que en realidad lo que se estaba protegiendo, según a decir de los tribunales, de las autoridades que defendieron la creación de estas normas, pues es el acceso a la información, el derecho a la información que tanto deben de tener los particulares como el propio Estado, el poder de conocer, dar a conocer, divulgar, pues cuáles son las situaciones en las que se encuentran algunos de los contribuyentes, de tal suerte que cuando se crean estas disposiciones, que ustedes saben que están en el artículo 69, el 69B del Código, el 69B bis del Código Fiscal, ¿no? Que son aquellas que establecen estas famosas listas negras. Bueno, pues el hecho de que se hayan promovido los amparos y ya hayan resuelto tan de manera, los amparos se presentaron en 2014 y los resolvieron en 2015 con jurisprudencia. Si nosotros dijéramos cuántos asuntos hay jurisprudencia al mes, al año, a los 6 meses, pues es muy pocos casos, lo cual también representa cierta
cierto sospechosismo sobre la función de los tribunales, que en algunos casos resuelvan tan rápido y otros los dejen dormir el sueño de los justos. Pero bueno, al final, en este planteamiento que estamos comentando, donde hay quien promueve su amparo por violación al artículo 6 de la Constitución, el derecho a la privacidad, precisamente porque el 69 bis del Código Fiscal, ¿no? El 69 propiamente dicho, pues lo que están haciendo es contraviniendo ese derecho al informar a la colectividad, a la gente, digamos, en general, cuál es la situación en que se encuentra tal o cual contribuyente. Bajo ese criterio, entonces, pues las autoridades, cuando rindieron su informe justificado, sostuvieron que se protegía el derecho a la información sana. Y ese derecho a la información sana, pues era digamos, la protección para que se mantuvieran constitucionales estas disposiciones. ¿Qué dijo el Poder Judicial al final? Pues lo que ustedes saben, el Poder Judicial no quitó las listas negras. El Poder Judicial lo que dijo era que era constitucional, que resultaba constitucional para los particulares, pues conocer cuál era la situación, digamos, fiscal de esos contribuyentes, y con eso tener más claro quiénes son los contribuyentes cumplidos y quiénes son los incumplidos. Esto lo que representa, por lo tanto, es que exista un problema de ponderación, porque si por un lado tenemos el artículo 6 de la Constitución que habla del derecho al acceso a la información, pues aquí tenemos el artículo 1, tenemos el artículo 14, el 16, tenemos el 22 de la Constitución, tenemos el artículo 1, y todos estos derechos, o este culmen de derechos, lo que nos impulsa prácticamente es a sostener que pues necesitamos, por lo tanto, de resolver este problema, y esta manera de resolverlo, pues lo tenemos que resolver en las instancias jurisdiccionales. Bueno, pues el asunto es que al tratar de resolverlo en las instancias jurisdiccionales, pues nos encontramos con el problema de que no hay una distinción clara entre lo que es el derecho al acceso a la información y el derecho a la privacidad. Digamos que no hay una ley que diga todo esto se va a considerar como violatorio del principio de privacidad, todo esto se va a considerar como violatorio del derecho al acceso a la información. Eso no existe, solamente habla del acceso a la información, solamente habla del derecho a la privacidad, pero no dice nada al respecto de todos estos rubros que estamos comentando, sobre todo de a quién le vamos a dar preferencia, si a quien habla del derecho a la privacidad o de quien habla del derecho a la información. Bueno, pues la Corte se resolvió el asunto en el sentido de determinar que se violaba el artículo, se violaba aquí de algunas disposiciones por parte de los quejosos lo plantearon de esa manera, esto no procedió, se negó el amparo y entonces los artículos del Código Fiscal que se asumieron que eran inconstitucionales, como el 69 bis del Código Fiscal, pues resulta que estos se dejaron en segundo término precisamente por el asunto de que se le daba prioridad al acceso a la información, que lo que viene siendo pues el caso del derecho a la privacidad. Pero ¿cómo se resuelve esto? Porque si ponemos estos dos derechos en una balanza, si nosotros lo que hacemos es poner en una balanza estos derechos, ¿no? Y bueno, los dos derechos que se ponen en la balanza de manera macro, de manera más amplia, digamos que en esa balanza vamos a poner de un lado, ¿no? Los dos grandes derechos que vamos a poner es de un lado el derecho a la igualdad y del otro lado el derecho a la libertad. ¿Qué es lo que preferimos? ¿Derechos de igualdad o derechos de libertad? Porque pareciera que de acuerdo a esta concepción de que los derechos chocan, de que siempre hay una contravención en el caso de estos derechos, es que diríamos que a mayor libertad, menor igualdad. Y a mayor igualdad, menor libertad. Y lo vemos, por ejemplo, en los regímenes como el caso, vaya, un ejemplo así muy rápido, pues el régimen de Cuba, ¿no? Hay a lo mejor muchas igualdades, pero están restringidas las libertades. Y hay lugares donde a lo mejor hay mayor libertad, pero pues las desigualdades son impresionantes, ¿no? Como es el caso aquí en México, que ustedes saben y vivimos todos los días esas grandes desigualdades que tenemos, ¿no? Pero pues también tenemos ciertas libertades con su reserva con el sistema actual y el sistema político que actualmente tenemos, pero digamos que esta es la gran colisión que existe entre los derechos de libertad y los derechos de igualdad. ¿A quién le vamos a dar preferencia? Pues en las instancias jurisdiccionales, ¿a quién le vamos a dar preferencia? ¿A quién le vamos a dar preferencia? Protegemos los derechos
para, digamos, establecer libertades o protegemos derechos para establecer igualdades. Eso es lo que precisamente trata de resolver la instancia jurisdiccional, los tribunales, particularmente el juicio de amparo. Los amparos hoy ya no son de cuestiones de subsunción, de la aplicación de la ley al caso concreto, de que esta norma es contraria a este artículo constitucional. Eso ya no es materia de un amparo contra leyes. Hoy el amparo contra leyes tiene que ver con este juego de la ponderación. Y el problema de la ponderación, que es una idea alemana, repito, que la hemos traído de allá de Alemania para implementarla aquí en México, es que la ponderación, pues entonces dicen los alemanes que hay que hacerla de manera objetiva, porque si no hacemos una ponderación donde digamos siempre va a ser este o siempre va a ser este, pues entonces lo que va a pasar es que va a quedar a la discrecionalidad de los tribunales, a la discrecionalidad de los magistrados, a la discrecionalidad de los jueces, y esto lo que va a implicar es que pues si me tocó un juez X, me va a resolver de esta forma, si me va a tocar un juez Y, me va a tocar de esta otra. ¿Cuántas veces les ha tocado a ustedes ver que el juicio de amparo nos va a ir de acuerdo al juez que le tocó, ¿no? Y entonces estamos esperando a que no le toque al juez 1, al juez 5, al juez 7, al juez 3, ¿no? O que no nos toque en la sala fulana porque ahí están negando las suspensiones, o que no nos toque en la sala perengana porque ahí pasa tal o cual cosa, ¿no? Entonces el asunto es que este juego de la ponderación, si nosotros lo hacemos subjetivo, si lo dejamos a criterio de los tribunales, lo que estamos perdiendo es certeza jurídica, lo que estamos perdiendo es seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, que significa previsibilidad, la seguridad jurídica es el éxito del derecho. El mayor éxito del derecho en el siglo XIX y que hoy seguimos recibiendo frutos de esa herencia es precisamente la seguridad jurídica. El saber qué conducta tenemos prohibida, permitida u obligada. El saber que en una ley dice que hay que hacer tal cosa y sabemos también qué es lo que no tenemos que hacer. Y bajo ese criterio podemos salir libres a la calle y hacer lo que queramos hacer mientras no esté prohibido. Y sepamos también cuáles son nuestras obligaciones. Ese es el éxito de la seguridad jurídica. Hoy, precisamente por esta situación de saber qué derecho le vamos a dar preferencia y a cuál no, lo que hacemos es que dejamos en los tribunales la necesidad de resolver sobre qué derecho le vamos a dar preferencia. Y precisamente por eso, pues la teoría alemana hace mención de que esto se resuelve a través de la proporcionalidad. Hay que hacer las medidas proporcionales. Entonces, pudiera suceder que en algún caso resuelven el principio de igualdad y se le da preferencia al principio de igualdad y en algún otro caso se le da preferencia al principio de legalidad. Esto lo que provoca, pues, es que no tengamos la certeza de lo que va a pasar en un juicio. Anteriormente, y ustedes lo saben, que por lo menos del año 2008 hacia atrás, ¿no? Yo diría 2008, 2007 hacia atrás, sabíamos que un caso se iba a resolver así, y cuando íbamos a un juicio fiscal sabíamos que iba a haber una nulidad lisa y llana, que iba a ser esta una nulidad para efectos, que aquí iba a haber validez a como dé lugar, que aquí nos iban a sobreseer. Hoy pareciera que presentamos un medio de defensa y con todo respeto, pues a veces no sabemos ni siquiera cómo se va a resolver el asunto por esta amplia discrecionalidad que se ha presentado en los tribunales. Y esto basado en este juego de la proporcionalidad para que de acuerdo al caso concreto se determine esta ocasión le damos preferencia al principio de igualdad, esta ocasión le damos preferencia al principio de legalidad. Pero si eso lo dejamos a criterio de los jueces, pues no tiene caso ni siquiera que estudiemos la carrera de Derecho, ni siquiera que estemos esta tarde aquí, ni siquiera que estudiemos una especialidad, una maestría, sino que lo que tendríamos que hacer, pues, es saber cuáles son nuestros gustos, cómo crecimos, cómo nos trataron en nuestra familia, de qué religión somos, qué criterio político pudiéramos seguir y con eso resolvemos las cosas. El problema es que la discrecionalidad lo que provoca son decisiones políticas y los abogados, y hablando de la Semana de Abogados, de la cual le agradezco mucho nuevamente al doctor Holguín de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes, pues la idea y la propuesta del derecho es que el derecho esté sobre la política y no la política sobre el derecho. Si la política está sobre el derecho, no estamos en un estado de derecho. Y pareciera que hoy en México estamos viviendo esta problemática, que la política está sobre el derecho y no el derecho sobre la política. ¿Qué hicieron los alemanes para que el derecho estuviera sobre la política y no la política sobre el derecho? Bueno, pues lo que hicieron es lo que tenemos en esta lámina, que ustedes mejor que yo lo saben, que ustedes mejor que yo lo han visto en los criterios de los tribunales. Entonces, lo que hicieron los alemanes, pues fue
o esta teoría alemana de la ponderación, pues fue determinar una serie de evaluaciones a la que le llaman test, y eso lo toma la Corte y lo toma el Poder Judicial, ¿no? Y entonces a estas evaluaciones les llaman test, y entonces se establece que para darle preferencia a un derecho o a otro, a veces igualdad, a veces libertad, bueno, pues entonces tenemos que plantear el hecho de que tendríamos que pasar por estos 3 exámenes. Y estas 3 exámenes o 3 evaluaciones, o como le llama la Corte, ¿no? Estos 3 test que vienen propiamente de esta doctrina alemana, ¿no? Pues establece precisamente lo que tenemos aquí en la lámina, ¿no? El test de idoneidad. ¿Es idónea esta medida? Después el test de necesidad. ¿Es necesario proteger este derecho? ¿Es proporcional como se está protegiendo este derecho? Y si lo pasamos a la materia fiscal, pues podríamos encontrar, por ejemplo, uno de los principales casos que se dieron en los amparos contra leyes, pues fue el que correspondía, por ejemplo, al caso en el año 2014 del envío de la contabilidad. En el caso del envío de la contabilidad, ustedes saben que es el amparo que más amparos fiscales ha habido en toda la historia en México. No se habían presentado tantos amparos fiscales como el amparo por el envío de la constitucionalidad del envío de la contabilidad. Tan es así que crearon unos juzgados especializados en conocer de estos asuntos y todavía están dictando sentencias de estos amparos que se promovieron en 2014 y 2015. Bueno, pues el asunto es que dentro de los argumentos que plantearon los quejosos, dentro de los argumentos que plantearon los contribuyentes, era precisamente que el estar enviando la contabilidad a la autoridad, pues se violaba el principio de libertad, se violaba, porque a unos sí y otros no estaban obligados, se violaba el principio de igualdad, ¿no? Se violaban los derechos de libertad de empresa, se perdía el derecho de privacidad, se perdía el derecho también de, pues, de tener uno, digamos, su libertad económica, etcétera. Y bueno, pues esto implicó que la autoridad sostuviera que era más importante. ¿Qué era más importante en este sentido? ¿Estos derechos que estaban haciendo valer los particulares o la eficaz recaudación del Estado? Entonces, ante estos dos principios de la eficacia de la recaudación del Estado y de estos derechos, pues la Corte tuvo que resolver, y ustedes saben que la Corte en estos casos resuelve rapidísimo, lo cual pues no es sorprendente, al contrario, son de estos casos emblemáticos que políticamente hay que resolverlos más rápido, y bueno, pues aquí la Corte lo que hizo fue resolverlo inmediatamente. ¿Y qué es lo que hizo? Pues basado en estos test. Y estos test que dicen, bueno, ¿es idóneo proteger la recaudación? ¿No? ¿Es idónea la medida para, de alguna manera, con el envío de la contabilidad, proteger la eficaz recaudación del Estado? ¿Sí? La siguiente, ¿es necesario proteger la recaudación del Estado? ¿No? ¿Y es proporcional la medida o es una medida descabellada, vamos a decirlo así, ¿no? ¿O es una medida desproporcional? Bueno, pues la Corte sostuvo precisamente con estos 3 test que esto era válido. Y para la doctrina alemana, para la teoría de la decisión judicial, porque esto es una teoría del derecho, la teoría del derecho tiene varias áreas de la teoría, y una de las áreas de la teoría de la decisión judicial. En la teoría de la decisión judicial, pues hacen, a través de estos 3 test, hacer objetiva esa respuesta, al grado de que con esto, pues permita que el derecho esté sobre la política y no la política sobre el derecho, que precisamente cualquier juez pueda llegar a resolver en el mismo sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque pasando por estos 3 tests vas a ver que es constitucional el envío de la contabilidad. Bueno, esto que estamos ahora aquí comentando, pues es lo que precisamente sucedió con lo que empezamos a adquirir nosotros aquí en México a través de una gran cantidad de reformas constitucionales. Yo diría que dentro de las reformas constitucionales que dejaron al México del estado de legalidad y que pasaron a este México del estado de proporcionalidad, pues son dentro de estas reformas constitucionales principalmente 4. Estas 4 que ustedes mejor que yo las conocen: la reforma del 18 de junio del 2008, apúntenle por ahí artículo 22 constitucional principalmente, ¿no? En su primer párrafo. La reforma del 6 de junio del 2011, que ustedes saben que esa reforma del lunes 6 de junio del 2011 fue la que provocó la creación de la ley de amparo del 3 de abril de 2013. Entonces,
esta ley, esta reforma constitucional, principalmente a los artículos 103 y 107, principalmente constitucionales, pues establece y adecúa el concepto de proporcionalidad. Hoy ustedes mejor que yo saben que para que se otorgue la suspensión, ¿qué es lo que dice la ley de amparo? ¿Qué es lo que dice la propia Constitución? ¿Qué es lo que dice el artículo 107 constitucional? Cuando un juez tiene que analizar sobre la suspensión en el amparo, en un amparo indirecto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que determinar si existe la proporcionalidad suficiente, si existe, por lo tanto, si tiene que ponderar, ¿no?, entre lo que viene siendo el derecho que está exigiendo el quejoso y la actuación propia de la autoridad, sobre qué instituciones o sobre qué razones se está justificando el acto de autoridad. Entonces, cuando se habla de esta ponderación, de esta proporcionalidad, pues estamos hablando, a veces pareciera, de cuestiones meramente subjetivas. Hoy ustedes ponderaron en estar esta tarde, echar a perder aquí su tarde con esta plática. Algunos otros están viendo Netflix, otros están viendo el partido de fútbol del día de hoy, otros están descansando y otros están muy preocupados trabajando en algo. Entonces, el tema de la ponderación, la pregunta sería, ¿es una cuestión de voluntades? ¿Es la ponderación atrás, hay una razón objetiva o una razón subjetiva? Si es una razón subjetiva, entonces es política. Y si es política, entonces diríamos que la política está sobre el derecho y no el derecho sobre la política. Si decimos que es una razón jurídica, el derecho está sobre la política y por lo tanto estamos en un Estado de Derecho, que es en teoría lo que nosotros pues siempre anhelamos. Otra de las reformas, la que ustedes mejor que yo conocen, que creo que se quedó en el discurso, que es la reforma del 10 de junio del 2011, la famosa reforma de los derechos humanos, y que hoy todo es pro homine, ¿no? Entonces todo es pro homine, pero nada es aplicable el pro homine en las sentencias, ¿no? Entonces, en los quejosos llenan los renglones de sus agravios de pro homine y pro homine y pro homine, pero las sentencias ni se acuerdan del famoso pro homine. Pareciera que esto nada más quedó en el discurso del presidente de la Corte, que hoy se dedica más en hacer filmaciones y hacer películas que en dictar sentencias ajustadas a derecho. Y por otro lado, pues también vemos cómo este reconocimiento de los derechos humanos del 10 de junio del 2011, en realidad, esa protección de los derechos humanos provocó el que a través de esta reforma entendamos que los derechos humanos no son absolutos, los derechos humanos son relativos. Y eso es algo que a veces nosotros nos olvidamos, y la doctrina alemana, que es la que copiamos esta ocasión, pues la doctrina alemana sí lo determina. Los derechos humanos no son absolutos. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en los cursos, en los discursos que hay, en las mesas redondas, ¿no? Aquí en las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de platicar con el doctor Holguín en relación, por ejemplo, al principio de presunción de inocencia. Y el principio de presunción de inocencia dice la Corte que no es aplicable para las facultades de comprobación. ¿Cómo le hago yo para enseñarle a un alumno que ese principio de presunción de inocencia es aplicable para la materia penal, de acuerdo al artículo 20 constitucional, pero no es aplicable para la materia fiscal? ¿Cómo podemos demostrar que la presunción de inocencia para un simple contribuyente de a pie tiene la carga de demostrar, defender, ofrecer pruebas, ofrecer la materialidad que ustedes mejor que yo conocen, que un ladrón que se está volando los espejos, se está robando el volante, se está robando el sillón, se está robando el coche, y resulta que cuando lo detienen, pues él no tiene que probar absolutamente nada, y es la autoridad la autoridad ministerial la que tiene que probar todo esto? Bueno, pues el asunto es cómo entender que a través de esta reforma precisamente todos los derechos no son absolutos, todos tienen su propia excepción. La audiencia previa, díganme si la audiencia previa es aplicable en materia fiscal. Eso no es cierto. Primero te multo, primero te embargo, primero te requiero, primero te niego la devolución, primero te rechazo la compensación y ahí después te defiendes, ¿no? Entonces la audiencia previa no existe en materia fiscal. La audiencia previa es posterior a materia fiscal. Cuando vemos el artículo 14 constitucional que dice audiencia previa, pues entonces no entendemos por qué en unos casos sí y en unos casos no. Y estas excepciones, ¿dónde quedan? Pues estas excepciones quedan a criterio de los tribunales. Y los tribunales son los que dicen, aquí se aplica este principio jurídico, aquí no aplica este principio jurídico, y por lo tanto, pues a través de esta reforma del 10 de junio, que en el discurso del pro homine, que en el discurso de los derechos humanos, en el fondo tenemos que reconocer que solamente hay dos derechos humanos que teóricamente son absolutos, es decir, son inquebrantables: el derecho a la vida
y el respeto a la dignidad humana. Fuera de esos dos derechos, todos los demás derechos tienen su propia excepción. Y entonces, el problema es saber dónde juegan las excepciones y dónde juega la regla general. Pero una de las crisis que estamos viviendo en la materia fiscal es que pareciera que es una colección de excepciones de los derechos de los particulares. Bajo ese criterio, esta reforma del 10 de junio es sustancial para adicionar este concepto de proporcionalidad, este concepto de ponderación que estamos comentando. Y por último, pues la reforma del artículo 17 del 15 de septiembre de 2017, donde lo que establece es que la importante en los procesos judiciales no es la formalidad, sino el fondo del asunto. Al final es una reforma que ni se ha aplicado y si no hay forma, no hay fondo. Y eso es lo que desafortunadamente ni siquiera los tribunales han querido entender. No podemos empezar esta plática con mentadas de madre, con el respeto que nos merecemos todos. Necesitamos siempre la formalidad. La formalidad es esencial. Si no hay forma, no hay fondo. Y el asunto es que la formalidad hoy la hemos dejado al último y por eso hoy vemos pues un país totalmente violento porque ha perdido cualquier tipo de formalidad. Y bajo ese criterio, pues el artículo 17 hace mención de que en los juicios no importa la formalidad, importa el fondo. Pero cuando estamos ya en las instancias de jurisdiccionales en el día a día, pues pareciera que hoy cada día es mayor la formalidad, porque si usted pone una clave incorrecta en el comprobante fiscal, porque si usted le pone el concepto que no corresponde, entonces no le es deducible, porque resulta que si usted no presentó a tal hora esto, bueno, eso lo que provoca es que a veces todo esto lo único que esté justificando es una mayor arbitrariedad y implementar este principio de ponderación o de proporcionalidad que estamos comentando. Esto no es doctrina. Esto lo estamos viendo todos los días, no nos da tiempo de ponernos a leer los criterios, pero aquí me permití poner algunas tesis, ¿no? En la siguiente lámina, vean cómo esos tres reglas que estábamos platicando son aplicables para este caso del amparo del 2019, ¿no? Los que se promovió su amparo en 2019 por la ley de ingresos, ¿no? De la compensación que desapareció en 2019 y luego en 2020 ya la reforma al artículo 23 del Código Fiscal. Pero ustedes recuerden que la ley de ingresos en el 2019 desapareció la compensación universal. Quien promovió su amparo contra esta medida de la ley de ingresos, pues bueno, aquí están justificando la constitucionalidad de la prohibición de la compensación. ¿Y en qué lo justifican? En estos tres puntos. Claro, esto es un extracto que no puse todo el texto, pero bueno, pues del extracto dice, persigue un fin constitucional válido. 2, romano, es racional. Y 3, romano, es proporcional. Son las tres reglas que si nos regresamos una lámina, vamos a ver que son una más, nos regresamos exactamente a estos conceptos de necesidad, de idoneidad, perdón, de necesidad y proporcionalidad. Hoy lo que hay que hacer es hacer objetiva la ponderación. ¿Cómo se hace objetiva la ponderación? Pues teóricamente analizando si es idónea la medida, si resulta necesaria esa medida que se está implementando y que si es adecuada, es proporcional, ¿no? Hay un autor de derecho penal que ustedes han de conocer mejor que un servidor, Francisco Muñoz Conde, español, de la Universidad de Sevilla, que dice, proporcionalidad es no matar mosquitos a cañonazos. Y creo que es la mejor forma en que le pude entender yo, por lo menos, ¿no? El que no vamos a agarrar aquí en la oficina donde están cada uno de ustedes, pasa un mosco y agarramos una bazuca y reventamos al mosco, pero también reventamos la oficina, ¿no? Entonces, no podemos matar mosquitos a cañonazos y eso es precisamente la proporcionalidad. Todo tiene de alguna manera una adecuación. El problema de la adecuación es que a veces queda precisamente en este ámbito de la subjetividad, ¿no? Un tema que ha sido recurrente, que ustedes lo han visto en los medios, ¿no? Y los que se han dedicado a otras materias que no sea exclusivamente la fiscal, pues vemos, por ejemplo, esta tesis del consumo de la marihuana, ¿no? Que es la tesis que tenemos a continuación, que hace mención de que no es una medida proporcional la prohibición absoluta, ¿no? De la marihuana. Bueno, pues ahí, ¿de qué está hablando? De que está inyectando, ¿no? El tema aquí es que están inyectando al sistema jurídico no nada más el principio de legalidad, no únicamente el que la ley se tenga que aplicar, sino que se tenga que aplicar en la medida de lo posible. Y ese es, digamos, el concepto dominguero con el que nos tenemos que quedar. De acuerdo a la teoría alemana, se tiene que aplicar la ley en la medida de lo posible.
Por eso es que muchos de los planteamientos que se pueden hacer en el juicio de amparo, pues pueden abarcar o abren un abanico a ya no hablar únicamente de que se contraviene, de que hay una antinomia entre la norma que estamos diciendo que es inconstitucional con la norma propiamente constitucional. No vamos a plantear nada más casos de antinomias, es decir, de contradicción de normas entre la norma superior, que es la Constitución, y la norma, el reglamento de la ley del IVA, el código fiscal, qué sé yo. Entonces, lo que nos está abriendo el camino esto es que también pudiéramos sostener si la medida es proporcional, si la medida es viable, si la medida es adecuada. Y esto es donde desafortunadamente pudiéramos decir que si bien nos abre el abanico para poder plantear un amparo en ese sentido, también hay que recordar que pareciera que muchas veces las razones por las cuales llegamos nosotros a esta consideración, a esta situación de resolver este tipo de asuntos es precisamente porque hay una razón que no pudiera ser necesariamente jurídica, sino que pudiera ser una razón, digamos, subjetiva, una razón política. Y bueno, ustedes saben que de repente pues salen criterios absurdos, la tesis de la suspensión, que niega la suspensión de la revocación del sello digital. Si ustedes lo han visto y lo han analizado, la tesis de jurisprudencia, ¿no? Esta penosa jurisprudencia de la Corte que niega la suspensión de la revocación del sello digital cuando el acto reclamado es la revocación del sello digital, sostiene que se revoca el sello digital porque en muchas ocasiones, ¿no? Generaliza, los contribuyentes están haciendo uso de facturas apócrifas. ¿Y a poco todas las causales de revocación del sello tienen que ver con facturas apócrifas? Bueno, pues ahí está el problema que tenemos hoy con esta justificación que existe muchas de las ocasiones para poder sustentar la constitucionalidad de alguna institución y que rompe pues con un principio propiamente de objetividad. Y bueno, pues debido a esta situación, a estos cambios de estas reformas que repito, tienen que ver con el 8 de junio del 2008, el 6 de junio del 2011, el 10 de junio del 2011, ¿no? Y la del 17 de septiembre de 2017, pues han implementado entonces en el sistema jurídico mexicano, pues han implementado, por lo tanto, dos principios fundamentales. Ese principio del sistema jurídico que decíamos, por un lado el principio de legalidad y por otro lado el principio de división de poderes, pues esto ya no es así. Hoy lo que estamos viendo es que ese sistema jurídico está basado en el principio de legalidad y en el principio de proporcionalidad. El principio de legalidad que sustenta la seguridad jurídica. El principio de legalidad lo que va a sustentar es la seguridad jurídica, la certeza de qué conducta tengo prohibida, permitida y obligada. Y del lado del principio de proporcionalidad, pues del principio de proporcionalidad lo que va a sustentar es la justicia, es decir, aplicar la ley en la medida de lo posible. Y cuando no sea necesario aplicar la ley, pues simplemente no se tiene que aplicar esta disposición. Por eso, bajo este criterio, pues muchos de los casos, sobre todo en los tribunales constitucionales, ya no tienen que ver con la aplicación mecánica de la ley al caso concreto, la subsunción, sino que hoy tiene que ver con el principio de proporcionalidad. Y bueno, pues el siguiente punto sería analizar cuál es la problemática de la ponderación jurisdiccional, cuál es la problemática precisamente de lo que estamos comentando en relación a la ponderación jurisdiccional. Y es que el problema entonces corresponde a que el principio de proporcionalidad tiene que estar, digamos, es el aditamento que debe estar en la ley. A quien le corresponde darle medidas proporcionales al sistema jurídico es al Poder Legislativo. Pero si el Poder Legislativo no lo cumplió inadecuadamente, no lo cumplió lo suficientemente razonable, pues entonces tenemos al Poder Judicial, que es el encargado de resolver sobre todas estas controversias y sobre esta situación de saber, conocer, entender, analizar hasta qué punto esta disposición legal es proporcional o esta disposición legal pues va más allá de la proporcionalidad. Y es de lo que vamos a platicar en un ratito más. Vamos a hacer un ligero receso de 10 minutos, tengo entendido. Termino con la exposición después del receso y las preguntas y respuestas. Abrimos ahí las preguntas y respuestas al final a su consideración, si ustedes así me lo permiten. Claro que sí, doctor. Vamos a tener una pausa, vamos a darle chance al doctor que tome un poquito de agua, porque después de una hora de
de estar exponiendo, la garganta se seca. Doctor, vamos a tener esa pausa y 6:10 continuamos. Vamos a pedirle aquí a los participantes que en 10 minutos retoma el lugar el doctor. Temas muy interesantes en honor a la verdad. Parece que estamos ante una clase de maestría que el doctor Silvino Vergara está abordando aquí con los temas de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad, justicia. Y sí, efectivamente, para los que estamos en el litigio, hoy promovemos, y realmente si promovemos ante una autoridad administrativa como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de repente andamos buscando el criterio de las salas. Ahora, si presentamos ante el Poder Judicial, también de repente no sabemos en qué sentido vienen las resoluciones. Está sobre la mesa el tema de la seguridad jurídica. Pero bueno, vamos aquí a esperar al doctor, que es el especialista, y 6:10 volvemos a retomar. Una pausita. Gracias.
Y la empujada. Es que a veces cuando la empuja, a veces que no la cerramos o la dejamos abierta. Si ustedes lo permiten. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues para comentar respecto a este problema de la ponderación jurisdiccional, pues tendríamos entonces este segundo punto respecto a la ponderación jurisdiccional. ¿Y qué podríamos decir al respecto de este tema? Bueno, el primer problema es este test de proporcionalidad, que si nosotros hacemos un ejercicio, claro, aquí no hay tiempo para hacerlo, sino simplemente ponerlo en la mesa y quien va a tener la mejor decisión son ustedes. Busquen todo lo que tenga que ver en la corte con este concepto de proporcionalidad y vean estos tres test que hacen mención de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Mi capacidad no me da para entender que esto sea racional. Siempre que veo los criterios del Poder Judicial que se suman a este concepto, son bastante ambiguos y sobre todo pues discrecionales. Y el problema, repito, de la discrecionalidad es que atrás siempre están las razones políticas o las razones económicas, ¿no? Y bueno, pues el problema principal es que pareciera que este juego del test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, pues pareciera que resultan insuficientes. Esto lo que permite, pues, es mayor discrecionalidad de los jueces, ¿no? Lo que tenemos aquí va en contra del principio de legalidad y lo que provoca, y esto es lo que nos preocupa en la materia fiscal, son lo que dice la academia, lo que dice la teoría, las sentencias manipulativas. ¿Cuáles son esas sentencias manipulativas? Así les llama
en la teoría de la decisión judicial, la academia, las sentencias manipulativas son las que modifican o crean derecho. ¿No? Modifican el derecho, manipulan el derecho, modifican, transforman el derecho. Y las sentencias manipulativas son las que se crean cuando se determina. Aquí teníamos este concepto, por ejemplo, de lo que viene siendo el planteamiento del amparo, ¿no? Diríamos a lo mejor, sosteniendo el ejemplo del amparo también del 2014, ¿recuerdan ustedes el amparo de las bebidas refrescantes y los alimentos no básicos? Que quienes tenían este caso de los alimentos o de las bebidas refrescantes, pues lo que sucedió es que por un lado teníamos a los contribuyentes que estaban diciendo que esto violaba el principio de proporcionalidad del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, pero del otro lado teníamos pues a que el Estado lo que decía es que este concepto de alimentos no básicos y bebidas refrescantes lo que estaba protegiendo era pues el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, ¿no? Y este derecho a la salud y este derecho a la alimentación sabemos todos que está en el artículo cuarto constitucional. Entonces, bajo ese criterio, pues estamos ante la presencia de dos derechos que están en controversia, un derecho social, un derecho a la salud, a la alimentación sana y el principio de proporcionalidad. Entonces, a esto es a lo que hay que darle preferencia, hay que saber cuál es el que va a subsistir. No hay ninguna disposición en la ley que diga, siempre que pase este derecho contra este otro derecho, va a ganar este. En la Constitución no lo dice. No hay ningún artículo, manual, reglamento, ley que diga, siempre que haya una controversia entre este derecho y este otro derecho, le vamos a dar preferencia a este. Como no existe esto, cuando los jueces determinan y escogen qué derecho darle preferencia, que aquí la Corte, pues ustedes saben que le dio preferencia al derecho a la salud y al derecho a la alimentación sana. Por eso todavía existen estos impuestos a los alimentos y las bebidas refrescantes, asumiendo que con eso están desinhibiendo a las personas para que no estén consumiendo alimentos chatarra en términos generales y bebidas refrescantes, ¿no? Aunque con la salvedad de que no es cierto que los alimentos chatarra sean los únicos que estén grabados por esta ley, pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que cuando el juez resuelve, la Corte resuelve, los magistrados, ministros resuelven, los que deciden qué derecho es más importante que otro, no es una ley, no es la Constitución, es el propio tribunal, la propia sala, la propia Corte, la propia decisión de los tribunales. Entonces, el inconveniente que tenemos es que están creando derecho, porque están diciendo que este derecho tiene mayor importancia que este. Y ahí el debate que siempre hemos sabido que existe desde el siglo XIX, si el Poder Judicial, si los jueces crean, interpretan o simplemente aplican derecho. Para la escuela francesa, que fue nuestra escuela que nos generó el sistema jurídico mexicano, el juez aplica e interpreta derecho, pero no lo crea. Hoy, con esta teoría que estamos viendo en México, el juez aplica, interpreta y está creando derecho, y por eso tenemos este caso de las sentencias manipulativas. Sentencias manipulativas que precisamente lo que han dejado como consecuencia, pues es que esta decisión de los tribunales, pues quede precisamente ya no en la ley, sino quede propiamente en la decisión propia de los tribunales, en la decisión de lo que sucede en los tribunales. Bajo ese criterio, bajo este concepto que tratamos de hablar así muy a grandes rasgos del principio de proporcionalidad, de que para resolver entre uno y otro tenemos que ponderar, que para determinar que los derechos no son absolutos, sino que son relativos, que a quien le corresponde proteger a los derechos en primer término es al Poder Legislativo, pero a quien le corresponde tutelar que se estén dando cumplimiento a ellos es al Poder Judicial. Bueno, pues en este bosquejo tan amplio, pues el siguiente punto sería, ¿cuáles han sido las consecuencias de la ponderación en la materia tributaria? Que eso es lo que nos interesaría más. ¿Qué es lo que está sucediendo en la materia tributaria con este concepto de la ponderación? Pues yo diría que hay cosas muy lamentables, hay cosas muy peligrosas que se están dando.
Por eso hoy tenemos un amplio campo de corrupción, desafortunadamente, porque hoy los tribunales no están resolviendo lo que deberían de resolver y al grado de que pues hasta las citas en el SAT se corrompen, ¿no? Entonces, y esto no es una broma, esto es precisamente basado en que estamos tomando una teoría equivocada y esa teoría equivocada es que los jueces no se meten ni siquiera a esas entrañas de esos problemas diarios y solamente ven cosas que al final del camino tienen la posibilidad de decidir políticamente de una forma o decidir políticamente de otra. ¿Qué encontramos en este tema de las consecuencias de la ponderación jurisdiccional en materia tributaria? Pues en primer lugar, pues la certeza en la decisión jurisdiccional ya no existe. Un juez te puede otorgar la suspensión y el otro te la niega, siendo el mismo caso, simplemente porque a las 2 de la tarde los juzgados le corresponde al juez 2 y no al juez 1, y con eso es suficiente, o a la sala regional 1 y no a la 2, ¿no? O a la 4 o a la 5, qué sé yo. Entonces, el primer problema es la certeza digamos, en las decisiones judiciales. El segundo punto, pues esto deja en duda la legitimidad de la decisión judicial, la legitimidad del Poder Judicial. Pone en tela de juicio precisamente las instituciones del Poder Judicial. ¿Efectivamente funciona? ¿Cuántas veces ustedes se han puesto en la mesa el hecho de que llega un contribuyente con un problema y la primera pregunta que les hace es, ¿esto se gana? Hasta el 2007 yo diría que teníamos el 95% de certeza de que se podía ganar. Hoy el que dice que esto se gana al 100%, pues con todo respeto y espero no echar guayabazos, pero en realidad es muy difícil que alguien pueda decir que existe la certeza al 100% de que un juicio se vaya a ganar. O bien hay corrupción y esa corrupción significa que el magistrado, el ministro, el juez, el secretario, pues es mi compadre y ese me va a ayudar a resolver el problema, sea como sea. Entonces, el problema es que precisamente por eso se está perdiendo la legitimidad dentro del poder judicial, dentro de las instituciones jurisdiccionales. Otro de los problemas, el tercero que tenemos aquí en esta lámina, pues es que el Poder Judicial está creando derecho. Y entonces pareciera que hay una contravención al principio de división de poderes. Por eso al principio decía yo que el sistema jurídico estaba basado en dos cosas, el principio de legalidad y el principio de división de poderes. Cuando nosotros decimos que el Poder Judicial crea derecho, está realizando funciones del Poder Legislativo. Y al realizar funciones del Poder Legislativo, pues habría que analizar esa vieja teoría de la división de poderes, si es que no estamos vulnerando la función de otro poder. Porque si el juez es el que va a decir, la corte, que ustedes mejor que yo lo conocen, y es uno de los debates que yo creo que tienen a diario con sus clientes, el problema es que la corte es la que decide que todos los documentos privados cuando se presentan ante una visita domiciliaria deben de contar con fecha cierta. ¿En qué disposición legal establece eso? Eso no lo dice ninguna disposición legal, eso lo dice el Poder Judicial. ¿Y no será que esa obligación que está implementando el Poder Judicial está propiamente creando derecho? Entonces, si está creando derecho, ¿no hay una contravención al principio de división de poderes? Bueno, pues ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en este sistema, como lo estamos entendiendo, que con el afán de proteger seguridad jurídica, porque todo esto va encaminado, a proteger justicia, con el afán de proteger el principio de justicia, pues estamos dejando afuera precisamente a la seguridad jurídica y dejamos a un lado el éxito mayor del derecho, que fue la previsibilidad, que fue la seguridad jurídica, por implementar algo de justicia que va a quedar a criterio y digamos en la cabeza de cada uno de los tribunales. Desde luego que desafortunadamente pudiéramos concluir que si no hay seguridad jurídica, pues entonces no hay justicia, y si no hay justicia ni seguridad jurídica, pues esto la academia le llama judiciocracia, es decir, el gobierno de los jueces. No estamos en una democracia, sino estamos en una judiciocracia, es decir, el gobierno, la decisión de los jueces en los propios tribunales. Y todo esto que hemos platicado, si lo pasamos a la materia fiscal, vamos a ver, por ejemplo, la siguiente tesis, que habla precisamente de los alimentos no básicos. Y aquí hace mención, no lo vamos a leer, pero aquí hace mención precisamente de este principio de proporcionalidad.
establece aquí que respeta el derecho al destino de las contribuciones porque tiene un fin extrafiscal. La otra tesis que tenemos aquí más adelante, esta hace mención de que el impuesto a los alimentos no básicos tutela el test de proporcionalidad. Yo quisiera saber, y no quisiera yo, para los que a veces nos confundimos, empezando por un servidor, no quisiera yo que confundiéramos proporcionalidad tributaria, la del artículo 31, fracción cuarta, con este principio de proporcionalidad. Son dos cosas distintas. La proporcionalidad tributaria atiende a que las contribuciones deben ser proporcionales, esa es una cosa. Pero proporcionalidad en el ámbito que estamos platicando implica si la medida es adecuada o no es adecuada. Si es adecuada o no es adecuada esta medida, no nada más en el tema de la contribución, sino en cualquier otro ámbito, si es adecuada o no es adecuada esa medida. Si nosotros vemos la reforma del 18 de junio del 2008, que fue de las reformas que comentamos que adicionaban este concepto de proporcionalidad, ustedes mejor que yo recuerdan que el artículo 22 de la Constitución, en su primer párrafo, establece un renglón adicional. Esa fue la reforma. Adicionarle un renglón al primer párrafo del artículo 22 constitucional, al establecer el principio de proporcionalidad de la pena. Y el problema del principio de proporcionalidad de la pena, y si lo recuerdan algunos de los que ya tienen un rato esto, ¿no? 2008, pero si lo recuerdan algunos de ustedes van a darse cuenta que hasta la propia Procuraduría General de la República, lo que hoy es la Fiscalía, la Procuraduría General dijo, ojo con esta reforma, porque esto lo que va a hacer es que si hay que hacer proporcionales las penas, todo el sistema punitivo mexicano, es decir, el sistema penal mexicano, tendríamos que adecuar las penas porque muchas de ellas son desproporcionales. Después de esa reforma, díganme cuántas disposiciones legales, cuántos códigos penales, cuántos códigos fiscales en la parte de los delitos, en la parte de las infracciones. La reforma tendió a una disminución de la pena o sucedió lo contrario, que cada día se va expandiendo más las penas, se van expandiendo más el derecho penal. Pues pareciera que no sirvió esa reforma, o bien lo que hizo fue justificar el establecer sanciones mucho más amplias y mucho más absurdas, ¿no? Absurda como la reforma que tenemos este año para los negocios que tienen operación con el público en general y venden bebidas, estas bebidas que requieren de más de 6 grados de licor, ¿no? Que requieren de los marbetes y los precintos, ¿no? Que en este caso, como requieren de marbetes y precintos, ustedes saben que hay una nueva infracción en el año 2022, que todo aquel que va a un restaurante, cuando vaya y pida una botella, la botella que le lleve el mesero tiene que llevar un dispositivo electrónico, un celular, para que con ese celular le mida ahí con la barra de esta barra o el código QR o la barra esta que tiene, para que le mida si el marbete es válido o no. Si no hace ese protocolo el mesero, si no hace ese protocolo ante la persona a quien le vende la botella, chequen el código fiscal y la multa es de 25,000 pesos. Bueno, pues el asunto es que la botella valía 700 pesos, ¿no? Entonces el asunto es, esa es una medida proporcional. Eso efectivamente es idóneo para proteger este mercado negro de marbetes y precintos. No había otra medida idónea para tratar de acabar con este mercado negro de marbetes o precintos. Bueno, pues ahí está esa reforma que pareciera que es desde luego desproporcional y descabellada. Bueno, pues así tenemos el caso de todos estos criterios que en los juicios de amparo pues se les ha estado dando esa posibilidad, donde prácticamente los jueces, los tribunales, pues están estableciendo cosas que la propia ley no dice. Y por eso decíamos hace un momento, pues el caso de la presunción de inocencia, ¿no? En el caso de la presunción de inocencia, pues vemos cómo la presunción de inocencia no aplica en las facultades de comprobación. Yo quisiera que analizáramos esta tesis, algún día tendremos la oportunidad de leerla completa, pero yo quisiera ver en qué parte de esta tesis establece el sustento jurídico, el sustento legal, la norma jurídica que establece que está prohibida la aplicación de la presunción de inocencia en las facultades de comprobación de las autoridades. No existe. Y como no existe, pues entonces la autoridad propiamente lo que está haciendo es básicamente creando derecho. ¿Qué otro caso de creando derecho? Pues ya platicábamos del caso de creando derecho en los documentos privados que requieren de una fecha cierta. Eso no lo dice en ningún lugar, ni la materia mercantil, ni la materia... Es más, ¿cuántas veces ustedes que dominan la materia corporativa,
cuántos abogados dedicados a la materia corporativa, contadores que se han dedicado mucho a la materia corporativa. No hay fundamento en la legislación mercantil para que un acta de aportación, un acta de una sociedad para aportación de futuros aumentos de capital esté protocolizada. Bueno, pues si no la protocolizas no tiene validez ante la autoridad fiscal. ¿Eso quién lo dice? No hay ningún artículo que lo diga. Pues sí, pero lo dice la jurisprudencia. Son sentencias manipulativas, se están creando derecho, cosas que anteriormente no estaban, hoy a través de todo este andamiaje de principios jurídicos se están provocando que hoy propiamente pues el gran legislador sea el Poder Judicial. Y así nos podríamos seguir. Hice un ejercicio ahí de algunos criterios que ustedes mejor que yo conocen, ya nada más para terminar y abrir ya el paso para las preguntas y respuestas. Y bueno, nada más veamos así un repaso muy grande. Díganme si el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prohíbe la exhibición de pruebas que no se ofrecieron en el recurso o en el procedimiento de las facultades de comprobación. Ustedes saben que la litis es abierta, es decir, se pueden plantear agravios novedosos en el juicio contencioso administrativo, pero lo que no puede uno por jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia de julio de 2013, por jurisprudencia lo que no se puede hacer es aportar pruebas que no fueron materia, ya sea del recurso o ya sea del procedimiento de fiscalización. El segundo punto, pues ya hablamos de la fecha cierta, ya pusimos ahí la jurisprudencia al respecto, ya platicamos también de la presunción de inocencia, que también ya hicimos mención al respecto de su inaplicabilidad para las facultades de comprobación. También ya hemos algún día platicado en estos foros el principio del nemo tenetur, ¿no? En cuanto a la no autoincriminación. ¿Cuántas veces en los cuestionarios que hace la autoridad, en las facultades de comprobación, no estamos verdaderamente ante la presencia de este principio, de esta violación a este principio de no autoincriminación? En una auditoría, la autoridad le pregunta al contribuyente, ¿por qué escogió usted a este proveedor? ¿Cuál es la razón de negocios de escogerlo? ¿Cuál es la ventaja competitiva de este proveedor y no de otro? ¿Cuál era el contacto del proveedor? ¿Dónde le entregaba las mercancías? ¿Por qué prefirió? Bueno, una serie de preguntas verdaderamente que se vuelven una absolución de posiciones, que se vuelve verdaderamente una prueba confesional. Y con esa prueba confesional, cuando fincan el crédito fiscal, ustedes mejor que yo ven que dice la autoridad, en razón a que hicimos el cuestionario en el acta parcial tal, y resulta que del cuestionario usted se contradijo en la pregunta 1, 5, 7 y 9, no es deducible la operación con el proveedor X y ahí le va el crédito fiscal. No se está contraviniendo el principio de nemo tenetur, no se está contraviniendo el principio de no autoincriminación. Bueno, pues ahí lo que ha dicho el Poder Judicial, la Suprema Corte, es que no existe la aplicación a ese principio, ¿no? La aplicación a ese principio en las facultades de comprobación. ¿En qué disposición de la ley establece eso? ¿En dónde, en qué parte de la Constitución dice en la materia fiscal no aplica el principio de presunción de inocencia o no aplica el principio de nemo tenetur, ¿no? Hoy, los últimos 5 o 6 años, ustedes han visto cómo ya para el levantamiento de la última acta parcial no se requiere de citatorio, en base a una interpretación de la Secretaría de Hacienda que ya la hizo jurisprudencia a la Sala Superior, y entonces llegan al domicilio del contribuyente a entregar, a levantar la última acta parcial y se acabó. Y ya ni siquiera dejan citatorio. ¿Por qué no dejan citatorio? La tesis de la Sala Superior dice, levantando la orden de visita y notificándola legalmente, la autoridad puede continuar con la visita durante el transcurso del año, el día que se le antoje. Eso es verdaderamente absurdo, que la orden de visita le permite introducirse al domicilio del particular, pero no estar yendo el día que se le antoje si es que no está el contribuyente o su representante legal. Pero bueno, ya hay una jurisprudencia que hace mención precisamente de esto, ¿no? El asunto de la interpretación de la Sala Superior y del Poder Judicial, donde en un principio, en 2014, solamente era operación inexistente aquel que aparecía en el 69B del Código y se publicaba en la lista negra del Diario Oficial de la Federación. Hoy, verificación de
operaciones inexistentes puede caber en un trámite de devoluciones, en uno de compensaciones, en una visita domiciliaria, en una revisión de escritorio, en cualquier procedimiento de la autoridad, pueden estar verificando la materialidad de la operación. ¿Dónde hay un artículo que diga que efectivamente así lo puede hacer la autoridad cuando las facultades de la autoridad deberían de ser expresas? El caso del criterio de los EDOs, cuando de acuerdo al 69 del Código Fiscal en el 8º párrafo, le da 30 días para que manifieste lo que a su interés convenga respecto al listado de los CEFOS donde apareció alguno de sus proveedores. Presenta el escrito, pasan 3 meses, la autoridad no contesta y entonces la autoridad asume. La Corte sostuvo que eso es materia de negativa ficta y no es caducidad, porque dice que el que inició el procedimiento es el EDO. No es cierto. El EDO tuvo que contestar porque precisamente apareció publicado el EFO. Si no, ni hubiera él aparecido, ni le interesaba presentarse ante la autoridad fiscal. Y el hecho de que tenga que involucrarse es porque el 8º párrafo del 69 del Código Fiscal, pues así lo estipula. Y entonces por eso se presentó, pero si no, ni siquiera se hubiera presentado. Entonces, ¿quién inició el procedimiento? ¿La autoridad fiscal o el EDO que fue a presentarse a desvirtuar o a demostrar, mejor dicho, la materialidad de ese procedimiento, de esa operación, perdón, con ese contribuyente, ¿no? El otro punto que tenemos aquí es que no se requiere comunicar la suspensión del plazo cuando estamos en una visita domiciliaria. Hay una jurisprudencia que dice eso, que no es necesario. Ya cuando finquen el crédito fiscal, pues ya dirán en dónde se otorga, cuáles fueron los plazos que estuvo suspendido el procedimiento, lo cual pues verdaderamente es una aberración que se maneje de esa manera esta determinación por parte de las autoridades, ¿no? La valoración que hace los visitadores en el caso de la jurisprudencia que salió de la Suprema Corte ya desde hace 5 o 6 años, donde los visitadores no tienen competencia para valorar en la última acta parcial, el acta final, la contabilidad del contribuyente, la autoridad dice, pues es una autoridad incompetente y resulta que desde hoy, en estos casos y en los últimos meses, esa incompetencia que hace 5 años la nulidad era lisa y llana, hoy la incompetencia es nulidad para efectos. ¿Desde cuándo la incompetencia de una autoridad es un vicio de forma y no un vicio de fondo? El artículo 51, fracción primera del Código dice, la principal ilegalidad que puede existir en este país es la incompetencia de la autoridad. Y la incompetencia de la autoridad provoca una nulidad lisa y llana, no una nulidad para efectos. Hoy, quienes se han estado amparando, bueno, defendiendo, mejor dicho, con el sustento de esta jurisprudencia, la nulidad es para efectos cuando es claramente la intervención de una autoridad incompetente que está realizando una función que no le corresponde y por lo tanto la nulidad debería de ser lisa y llana. Y yo creo que el colofón de todo esto, pues es toda esta teoría que algún día habrá la oportunidad de platicarla, que es esto de las teorías de los vicios de forma invalidantes y los vicios de forma no invalidantes. Eso que aparece ahí en el artículo 51 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, que después de la fracción quinta hay un párrafo antes de pasar por el punto número 1. En ese párrafito dice, estos son los vicios no invalidantes más los que se encuentra el juzgador. Y entonces hay un abanico hoy de todo un tratado, y basta con ver la revista del Tribunal de Justicia Administrativa, para darnos cuenta que hoy hay un abanico enorme de causales de vicios de forma, vicios de ilegalidades de la autoridad que no anulan el acto de autoridad, porque se asume que son vicios no invalidantes y por lo tanto, a pesar de que la autoridad haya cometido una violación al procedimiento, una violación de formalidad en el procedimiento de una visita, de una revisión, etcétera, de todas maneras, eso no invalida el acto de autoridad. Creo que es el colofón a todo este sistema en el cual estamos dejando a un lado la seguridad jurídica. Y lo peor de todo, y en mi particular punto de vista, es que mientras no protejamos la seguridad jurídica, no apelemos sobre la seguridad jurídica, no tutelemos la seguridad jurídica, en este país ni siquiera seguridad pública tenemos. Y la mejor prueba de la ausencia de seguridad pública es lo que está pasando desafortunadamente en todo nuestro país,
porque no estamos apelando a seguridad pública. La seguridad, pero no estamos apelando a la seguridad jurídica. Le estamos dando prioridad a las restricciones a los derechos de libertad que propiamente a la seguridad jurídica. Todo esto con este andamiaje de este principio de proporcionalidad, de este principio de ponderación, de esta facultad de los tribunales para decir que este derecho es más importante que este otro. Y bueno, pues todo esto lo que nos está provocando pues es precisamente una incertidumbre total a cualquier contribuyente de a pie. Pues con esto era la plática que quisiera yo poner aquí en la mesa, un tema pues bastante jurídico precisamente para esta semana jurídica. Con el permiso del doctor Holguín, aquí estamos poniendo aquí una especialidad que vamos a iniciar en el mes de septiembre, que pues es única en la República, ¿no? A partir del 23 de septiembre, que es de interpretación, argumentación y redacción jurídica. Creo que hoy con el problema de los juicios orales nos hemos quedado sin redacción y sin oralidad, y los que están en los juicios orales lo saben mejor que un servidor. Y bueno, pues la lógica es que primero interpreto, después argumento y al final redacto. Y precisamente por eso estamos haciendo este ejercicio, del cual aquí está un promocional al respecto, del cual le agradezco mucho al doctor Holguín esta oportunidad y sobre todo este foro de poder, con la libertad académica que siempre me ha dado, pues de poder aquí tomar este tema que pues para algunos ha de ser un tema medio escabroso, pero creo que hay que ponerlo en la mesa precisamente por lo que está sucediendo en los medios de defensa de los contribuyentes. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Caray, doctor, muchas gracias por todos estos aportes, por esta magnífica ponencia, que sin lugar a dudas, así como las reflexiones del día de ayer, para los que estamos defendiendo a los contribuyentes, se nos presenta cada vez un desafío mayor para quienes defendemos los derechos de los contribuyentes. Estamos escuchando los criterios que están predominando en los tribunales, ya sea de lo administrativo o ya sea del Poder Judicial, y eso nos hace estudiar más, estar más preparados cada día más. Entonces, para aquellos que estuvimos escuchando los temas de reformas fiscales, voy a tomar tantito el micrófono en lo que se van planteando las preguntas. Lo hago con el fin de, en lo que se van planteando alguna pregunta, alguna participación adicional. Digo, para ir terminando y cerrando a las 7 de la noche, porque el doctor pues también tiene otros compromisos, pero para los que estuvimos en los cursos de reformas fiscales se nos había planteado, si lo recordarán ustedes, la Ley de Ingresos de la Federación de 2021 y 2022. Y si lo recuerdan, había un incremento en la recaudación de 800,000 millones de pesos aproximadamente. Y decíamos en aquella ocasión, ¿de dónde van a salir esos 800,000 millones de pesos? Hoy lo estamos materializando con los actos, en muchos de los casos, arbitrarios por parte de la autoridad fiscal, que tiene la comisión de recaudar a costa de lo que sea. Obviamente, con una ayudadita, ya lo vimos, ¿no? Hoy no, el tema de la seguridad jurídica que debe de imperar en nuestro sistema jurídico mexicano, en nuestro Estado de Derecho, pues prácticamente hoy no sabemos en qué sentido van a resolver los tribunales cuando nos encontramos ante la disyuntiva de irnos a un tribunal, como lo establece el artículo 17, de acudir a un órgano jurisdiccional a que se nos administre justicia pronta, expedita, gratuita e imparcial. Pero bueno, ahí están los planteamientos que nos deja el doctor, muy, muy importantes, muy actuales. Para los que estamos en el litigio, sabemos de lo que el doctor nos está comentando, y cada vez más hay más de estos planteamientos. Y sí, hoy en día, para quienes estamos atendiendo algún acto de fiscalización, llámese visita domiciliaria, revisión de gabinete, a veces no es suficiente proporcionar el cúmulo de información, no establece en muchos de los casos los criterios que deben de estar en ley. O sea, si alguien de ustedes me dice, así como en el 38 se establece los requisitos del acto administrativo, díganme en qué artículo del Código Fiscal establecen los requisitos de la materialidad. Muchas de las veces estamos bajo el arbitrio de cada autoridad revisora.
donde cada contribuyente tiene que aportar correos, fotografías, cotizaciones, propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablo de los casos en que las operaciones son como consecuencia normal. No hablo de aquellas donde hay operaciones con EFOS. No, hablo de las operaciones normal. A veces la autoridad va más allá y dice, ¿y dónde está el sustento, no? De la autoridad, a juicio de la autoridad. Pero bueno, yo creo que esos planteamientos son muy interesantes y los que estamos yéndonos, comentaba la vez pasada con mi hermano Marcos, que nos ha tocado atender últimamente unas revisiones en Ciudad de México. La autoridad anda bastante agresiva, pues porque lo que busca son recursos, y en muchos de los casos los que está haciendo, como lo planteó el doctor Silvino, ese principio de presunción de inocencia, la verdad que la autoridad pues ya nos puso ahí un criterio. O sea, toda la carga de la prueba está en el contribuyente. Hoy en día tenemos un SAT que dice, a ver, en una revisión, aquí están los FDIs expedidos, aquí están los depósitos bancarios, desvirtúame que no son ingresos. Y le revierte la carga de la prueba. No hay ningún principio de presunción de inocencia. Nos queda bastante claro en facultades de comprobación. Y hay el contribuyente, si no logra desvirtuar lo que señala la autoridad, lo consiente. Y en muchas de las revisiones que hoy estamos atendiendo, está determinando un 100% de ingresos mayores a los declarados por el contribuyente en la declaración anual. Un contribuyente que manifestó en su declaración 800 millones de pesos, la autoridad le determina 1,600 millones de pesos. Contribuyente que declaró ingresos en la declaración anual por 245, le determina 641. Imagínense. O sea, este es el tipo de revisión que nos estamos enfrentando en este momento. O sea, lo que el doctor nos está comentando es cosas que están sucediendo en la mera realidad. Nada de teoría, sino lo que estamos, y a nosotros nos va a tocar, pues, defender esos contribuyentes en los tribunales. Pues bueno, mi querido doctor Silvino, agradezco mucho tu participación. Veo que nos dejaste muy, pues bueno, muy reflexivos. Todas estas charlas que hemos tenido, la de ayer, la de hoy, en verdad que han sido muy reflexivas. Son planteamientos que nos dejan a nosotros como defensores de los contribuyentes, pues nos hacen saber en qué piso estamos caminando y sabemos hacia dónde va, pues efectivamente el Estado, pues en la recaudación, y los tribunales pareciera que estuvieran solapando las actuaciones de la autoridad fiscal en ese sentido. Pues bueno, si no hubiera alguna otra pregunta, le vamos a pedir a la maestra Milka en esta tarde que nos haga el favor. Por ahí en comentarios de la vez pasada, logré leer que el maestro Silvino había sido su maestro, ¿verdad? Entonces le vamos a pedir a la maestra Milka que le haga la entrega del reconocimiento a nuestro ponente del día de hoy, que fue una magnífica ponencia, doctor, y vamos a distribuir el promocional o la publicidad de la especialidad que nos compartió entre el grupo. Muchas gracias. Muchas gracias por este honor, distinguido doctor Luis Miguel. Y doctor Silvino, qué agradable, qué bendición el poder reencontrarnos acá. Usted fue mi maestro en la maestría en fiscal y lo recuerdo mucho porque siempre nos hablaba y nos ilustraba en materia de derechos humanos, siempre con esa perspectiva. Entonces, para mí es un honor poder hacerle... pues yo no entrega, ¿verdad? Es Grupo Holguín, pero el que me hayan dado la oportunidad de leer su reconocimiento. En la Semana del Abogado, otorga Grupo Holguín Instituto de Capacitación, otorga el presente reconocimiento al doctor Silvino Vergara Nava por su valiosa y extraordinaria participación como expositor, con el tema la ponderación constitucional en materia fiscal, ¿justifica la arbitrariedad fiscalizadora?
Bueno, esto tiene un registro y este punto de que el conocimiento se logra mediante el estudio, pero las habilidades con la práctica. Y lo firma el director general de Grupo Holguín, Instituto de Capacitación, Asociación Civil, el doctor Luis Miguel Holguín Martínez, aquí presente. Muchas felicidades, doctor, y muchas gracias por compartir, como siempre, su conocimiento, y gracias a Grupo Holguín. Muchas gracias, maestra. ¿Cómo no? Si la recuerden, en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Sí, exacto, doctor. No digo los años para no sentirnos tristes. Por favor, doctor, no digamos años. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Doctor, igualmente. Vamos a pedirle ahí al grupo de staff que nos abra el micrófono a nuestros participantes para darle un fuerte aplauso como se merece nuestro ponente. Muchas gracias. Doctor, ¿algo que quiera concluir para despedir esta bonita sesión? Pues felicitarlo por el esfuerzo, porque yo creo que el tema de festejar el Día del Abogado normalmente lo hacen con una comida. ¡Bravo! Y qué mejor que con una capacitación y un estudio, porque finalmente hoy es preocupante la situación que estamos viviendo en el país. Estamos dejando a un lado el Estado de Derecho y creo que esto abona en recuperar pues precisamente ese terreno perdido, ¿no? Nuevamente agradezco a la organización, al doctor Holguín, a Milka por sus palabras, ¿no? La maestra Milka, y bueno, pues a todos por la atención que tuvieron en esta ocasión, y esperemos que no sea la última. Y pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Pues muy buenas tardes a todos, mis queridos amigos. El día de mañana no se pierdan la sesión. Estaremos con el maestro Carlos. Permítanme, voy a buscar aquí el tema. Si me hace favor ok, muy bien, excelente. El tema de mañana va a estar el doctor Carlos Méndez, va a estar hablando de defraudación fiscal y lavado de dinero. El doctor Carlos Méndez es un buen amigo que pertenece a la Academia de Derecho Fiscal, capítulo Chiapas. Somos académicos allá, somos compañeros, y bueno, él maneja estos temas de lavado de dinero. Digo, la prevención de lavado de dinero, ¿verdad? No de lavado de dinero, sino de prevención de lavado de dinero. Entonces, mañana será una bonita sesión como la de hoy, que tuvimos muy nutrida con el doctor Silvino Vergara. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Mañana nos vemos si Dios quiere. Buenas noches. Gracias, doctor Silvino. A sus órdenes. Buenas noches. Miguel. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Estimado Juan, hasta luego. Igualmente, mi hermano. Un abrazo. Hasta Villahermosa. Exacto. Nos vemos ahora, ¿eh? Sí, claro que sí. Es un gusto. Hasta luego. Adiós. Saludos a todos.